Los objetivos principales serían, punto número uno, entender por qué no eres rentable utilizando Market Cipher. En ese punto, ¿verdad? Cabe recalcar que no puedes ir por la vida operando cada trigger o divergencia. Otro punto importante es entender la liquidez y evitar que nos saquen nuestros stop loss. Otro punto sería introducir la utilización de FVG o Fair Value Gap en nuestra estrategia. Como cuarto punto, aplicar conceptos de estructura de mercado. Y como punto número 5, definir una estrategia rentable. Entre los tips generales tenemos, ¿verdad? Número 1, probar con la alternativa gratuita de Market Cipher B, en este caso Umanchu. Darle la oportunidad antes de comprar una licencia, ¿verdad? Punto número 2 es no operar triggers sin contexto. Esto es importante, ahora tener en cuenta siempre la estructura y considerar las zonas de oferta o demanda, soportes y resistencias. Otro punto importante es que algunas veces es mejor esperar confirmación o cierre de vela para evitar que el indicador repinte. Como cuarto punto, entre más grande sea el tamaño o el tiempo, ¿verdad?, que ha tomado una divergencia en desarrollarse, mayor reacción tendrá y es más seguro, ¿verdad?, que nos generen nuevos máximos o nuevos mínimos. Ok, aquí va la pregunta principal. ¿Las divergencias son arriesgadas de operar o son seguras de operar? Bueno, no siempre funcionan y necesitan un contexto para desarrollarse. Lo principal, ¿verdad?, es que se generen en niveles claves, soportes o resistencias o zonas de oferta y demanda. Por ese punto yo prefiero esperar un cambio de estructura después que el trigger que marca la divergencia sea pintado. En este caso, ok, vamos a ir viendo ejemplos paso a paso. Las divergencias, ¿verdad?, son importantes porque nos anuncian que puede haber un cambio de estructura. ¿Cuál es el problema de operar divergencias? Que nosotros no sabemos si realmente se va a dar el cambio de estructura en ese momento o el precio, en este caso, por ejemplo, va a seguir subiendo, va a ser un nuevo máximo, ¿verdad? Va a marcar otra divergencia para luego bajar, ¿verdad? En este caso no sabemos y si nosotros estamos operando en ese punto, si nosotros estamos esperando en ese punto, esperando que haya un cambio de estructura, nos la estamos jugando a cierto punto. En ese caso, porque el precio puede venir y hacer esto, se lleva un nuevo máximo, ¿verdad? Y en este caso estaría pintando una nueva divergencia. Probablemente esta sea nuestra señal de entrada, pero en este momento no sabemos si aquí nos está dando entrada o no. Y probablemente si este es un nivel clave, en ese sentido, aquí no estamos viendo, no estamos pensando estructura, solo estamos tomando como ejemplo, digamos que aquí tenemos una zona importante de demanda, perdón, de oferta. En ese punto, el precio va a reaccionar a ese nivel de resistencia o esa zona de oferta. Y el precio ahora puede ser que continúe para abajo. Pero si no tenemos un contexto, esa divergencia, ¿verdad?, no nos está diciendo nada claro todavía. Entonces, por eso, ¿verdad?, es necesario que operemos las divergencias con un contexto, ¿verdad?, claro. En este caso podemos usar niveles de soporte y resistencia, ¿verdad?, o podemos utilizar la estructura del mercado para estar seguros de nuestra operación. Eh, Puede ser que tengamos, en este caso, ¿verdad?, sea una divergencia grande, que nos está marcando, ¿verdad?,
que nos está marcando acá. Entonces, a esta divergencia hay mayor reacción, ¿verdad? Que lo que podría tener, que la reacción que pudiera tener esta divergencia. Ejemplo. Vamos a continuar con la presentación. Este punto, ¿verdad? Es una idea propia, personal, que no he visto en ningún lado, ningún otro video te lo va a mostrar hasta el momento. Cuando los triggers se convierten en liquidez. Uno, tenemos, ¿verdad? Un trigger se convierte en liquidez y nos genera un nuevo máximo o un nuevo mínimo. Como por ejemplo, en ese punto, ¿verdad? Tenemos un anclaje aquí y tenemos estos triggers. Ninguno de esos triggers generó un nuevo máximo. Entonces debajo, ¿verdad? De donde está el precio acá, debajo de todo esto hay liquidez. El momento que ya ese trigger se da y no, ¿cómo se llama? No rompió un máximo, entonces tenemos, ¿verdad? La idea de que estos debajo de aquí hay liquidez y tarde o temprano va a romper estos puntos, ¿verdad? Y el momentum va a bajar a buscar un nuevo mínimo. En este caso lo podemos ver representado de esa manera. Ok, ¿en qué otra ocasión podemos ver también que un trigger se puede convertir en liquidez? Un trigger se puede convertir en liquidez si al generar un nuevo máximo o un nuevo mínimo no se forman divergencias contrarias. Se forman divergencias contrarias. Ok, vamos a buscar un ejemplo. Por ejemplo, en este caso, el precio aquí está formando, ¿verdad? Ha formado divergencias. Y esta divergencia, ¿verdad? Puede ser aquí, ¿verdad? Este trigger se forma, ¿verdad? Por una divergencia. En este caso, sí nos da, ¿verdad? Una movida bastante bajista, pero en el momento que el precio baja, ¿verdad? Empieza a formar una divergencia, en este caso una divergencia, ¿verdad? Alcista, desde acá hasta acá, por ejemplo, tenemos una divergencia alcista. Entonces, eh, el trigger que teníamos acá en esa área, nos puede indicar, ¿verdad? Que nos podemos llevar esa liquidez. Ok, el trigger lo tenemos acá. Aquí tenemos el trigger, entonces nos indica que nos podemos llevar esa liquidez. Okay. Claro, entonces el precio viene a cierto punto, viene a reaccionar acá, pero pudo haber sido, ¿verdad? Que el precio continuara alcista y nos rompa, ¿verdad? Este nivel y continúe hacia el alza. En este caso el precio reaccionó acá, ¿verdad? Pero podríamos ver ejemplos donde sí se haya un cambio, ¿verdad? De tendencia. Lo vamos a dar hasta acá, ¿verdad? Con el fin de reflexionar y interiorizarlo, ¿verdad? Más adelante. Vamos a continuar con el siguiente punto.
que en este caso sería introducir, ¿verdad?, los FBG o imbalances. En este caso, ¿verdad?, yo le puse como título los FBG o imbalances son tus amigos. Ya vamos a ver qué es un imbalance y qué es un Fair Value Gap. Como punto importante, ¿verdad?, es que nos dan una pista de lo que están haciendo los institucionales, las personas que tienen mayor capital, ¿verdad?, o el Smart Money. Como segundo punto, es importante conocer la diferencia entre Fair Value Gap y ineficiencias en el precio. Si no rompe la estructura, es solamente una ineficiencia y no lo podemos considerar como un Fair Value Gap. Otro punto importante es que nos permiten conseguir mejores beneficios refinando entradas y aclarando, ¿verdad?, puntos, ¿verdad?, de toma de beneficio. Bueno, lo que vamos a hacer, ¿verdad?, vamos a googlear, pues. No lo he incluido en la presentación, pero vamos a buscar ejemplos de imágenes, ¿verdad? Ok, los FBG vienen del acrónimo Fair Value Gap y son cotizaciones del precio en donde no ha sido negociado debido a un brusco y agresivo movimiento que no ha dado oportunidad a compradores y a vendedores a colocar sus pedidos en esas cotizaciones del precio. Vamos a buscar imágenes para que lo tengamos claro. Ok, ese es un ejemplo clarísimo sobre lo que es un Fair Value Gap. En ese caso, el precio siguió un movimiento bajista y eh, el, en este momento el precio, esta vela de acá no pudo, ¿verdad?, no pudo retestear, ¿verdad?, ninguna parte eh, de esta vela, ¿verdad? Entonces, por eso se forman lo que son imbalances y el Fair Value Gap. Vamos a tratar de explicar qué es un FBG de forma sencilla. En este caso, un FBG va a ser, ¿verdad?, un movimiento repentino que tuvo el precio, ¿verdad?, donde el mercado es ineficiente, ¿verdad?, en el sentido de que, por ejemplo, en caso de esta vela, el precio se movió rápidamente acá, ¿verdad?, y no dio espacio, ¿verdad?, para que el mercado fuera eficiente en el sentido de que dejó, eh, el precio se movió tan rápido, en este caso, que no dejó a los traders, ¿verdad?, comprar a ese nivel, a ese nivel porque se movió tan rápido. En ese caso, ¿verdad?, son huellas, ¿verdad?, que van dejando, ¿verdad?, los institucionales, etcétera, ¿verdad? O el Smart Money, para saber que esta es una área donde el precio, donde realmente a ellos les interesa comprar. En este caso, ¿cuál es el FBG aquí? En este caso yo marcaría el FBG más grande. En esta vela de acá, ¿verdad?, podemos ver que no se volvió a tocar esta zona, ¿verdad?, desde que se provocó ese movimiento. Entonces, muy probablemente el precio va a regresar a esa zona para continuar ese movimiento bajista. En este caso, el precio llega a esa zona y nos continúa el movimiento bajista. Ok, ¿cómo podemos utilizar los FBG a nuestro favor? Simplemente, ¿verdad?, podemos poner pudiéramos poner una orden de venta, ¿verdad?, en el momento que el precio llega a nuestro FBG y nos lleve la siguiente, ¿verdad?, la siguiente liquidez. Y en este caso, ¿dónde ponemos nuestros stop loss? La ponemos en la última vela antes que se produjera el
fair value gap, ¿verdad? Le puse long y era short. Mil disculpas. Ok. Entonces, por ejemplo, el precio llegó a esta zona y reaccionó en este fair value gap. Nuestros stop loss los pondríamos por eh, lo pondríamos, ¿verdad? En la última vela, ¿verdad? Antes de que se produjera, ¿verdad? Ese imbalance. Lo importante también sería, ¿verdad? Poder diferenciar entre cuando es una ineficiencia y cuando se da un fair value gap. Una ineficiencia puede darse, ¿verdad? En cualquier momento, pero el fair value gap solamente se da si hay un rompimiento, ¿verdad? De estructura. Punto, ¿verdad? Hemos visto dos conceptos importantes, ¿verdad? Que pertenecen, ¿verdad? A la metodología de Smart Money, pero no queremos, ¿verdad? Trabajar directamente con Smart Money, sino que queremos aplicar estos conceptos, ¿verdad? A las estrategias que ya utilizamos de Market Cypher. Como siguiente punto, ¿verdad? Vamos a ver el tema, ¿verdad? Cómo definir nuestros stop loss evitando barrios de liquidez. Es importante, ¿verdad? ¿verdad? Definir máximos o mínimos marcados por el último anclaje o triggers que formen una divergencia. En este caso, yo trato de posicionarme de esta manera, ¿verdad? Mi stop loss. Y también podemos usar la vela anterior a la formación de un fair value gap como nuestro stop loss. Ok, todo eso que hemos visto, ¿verdad? Hasta este momento tenemos, ¿verdad? Estamos poniendo reglas de cómo poner nuestros stop loss, preferiblemente para evitar barridos de liquidación. Ok, como siguiente punto, ¿verdad? Vamos a ver nuestro setup preferido en Market Cypher. Estoy compartiendo un link random porque no he incluido imágenes en la presentación, pero el título, ¿verdad? De este link dice, ¿verdad? El, ¿verdad? El patrón Quasimodo, ¿verdad? Cómo atrapar, ¿verdad? Una reversión de tendencia. En este caso tenemos dos ejemplos, ¿verdad? Uno bajista y el otro alcista. En este caso, con el bajista, ¿verdad? Podemos ver que primero, ¿verdad? Hubo una ruptura, ¿verdad? De un alto más alto y creó un bajo más bajo, ¿verdad? Rompiendo estructura. En este caso, por ejemplo, si estuviéramos aplicando Smart Money, diríamos que aquí formó un boss y aquí en ese momento formó un shock, ¿verdad? Un change character. Y de igual forma para alcista, ¿verdad? Podemos ver que en primer momento, ¿verdad? Se llegó la liquidez de este bajo, ¿verdad? Hizo un bajo más bajo y luego rompió estructura, ¿verdad? Y hizo, ¿verdad? Un alto más alto, ¿verdad? Y en el momento, ¿verdad? En el momento que sabemos, ¿verdad? Que al romper estructura, entonces aquí se puede formar un fair value gap, y el precio puede reaccionar en una dirección alcista. Ok, aquí vemos más imágenes, ¿verdad? De dónde posicionar nuestra entrada, nuestro take profit y nuestro stop loss. Ya vamos a ver ejemplos. Bueno, este es mi setup favorito, ¿verdad? De Market Cypher, ¿verdad? En este caso ya no operamos, ¿verdad? Divergencias y triggers a lo loco, sino buscamos confirmación en nuestra estructura. Este ejemplo sería, por ejemplo, el crash de BTC, ¿verdad? De Bitcoin, cuando estaba, ¿verdad? Alrededor de los 64.000, ¿verdad? Y se dio el crash.
En este caso, por ejemplo, vamos a ver cómo ¿verdad? Estábamos, había ¿verdad? Una tendencia alcista clara, ¿verdad? Pero a cierto punto se iban formando divergencias en este punto. Eh, pero en este momento, si nosotros hubiéramos estado buscando un short, ¿verdad? Eh, en ese momento y que habían divergencias, puede ser que en este momento había una divergencia, pero nos hubiera ¿verdad? Barrido nuestros stop loss, porque el precio superó ¿verdad? Este máximo. Pero ¿en qué punto podíamos entrar? ¿En qué punto? Si no agarramos esa divergencia de igual forma, porque estábamos inseguros que podía seguir subiendo, ¿verdad? En ese caso, ¿en qué punto pudiésemos haber entrado en corto? Ok, lo vamos a ver. Ok, ok, teníamos ¿verdad? Una tendencia alcista, ¿verdad? Que cada vez iba generando máximos. Este punto generó un máximo. Este punto generó otro máximo, ¿verdad? En este punto se llevó ¿verdad? La liquidez de ese máximo. Y aquí en ese punto generó un bajo más bajo. Hasta llegar acá. Hasta llegar acá. Ok, si lo estuviéramos viendo desde el punto de vista de Smart Money, aquí tenemos un boss, ¿verdad? Un rompimiento. Y en ese punto, ¿verdad? Que rompemos este bajo, ¿verdad? Estamos teniendo un cambio de estructura. ¿Qué pasa? El precio se regresa, ¿verdad? A mitigar eh, este se regresa a mitigar esta zona, ¿verdad? Que es la zona que le podemos llamar donde encontramos, ¿verdad? Lo que son fair value gaps. Y el precio reacciona, ¿verdad? Reacciona en esta zona y podemos ver, ¿verdad? Ya ya en temporalidades de un día, ¿verdad? Como en este momento, ¿verdad? Market Cipher me da un trigger. En este trigger, ya sea en este trigger de acá o en este de acá, yo pude haber entrado, ¿verdad? Eh, poniendo, ¿verdad? Mi stop loss aquí. Y mi entrada pudo haberse dado acá, en esta zona. O desde esta zona de acá. ¿Dónde me podía poner mi take profit, verdad? Me lo podía poner más o menos en este rango para llevarse la liquidez de este bajo, o por lo menos llevarse la liquidez de este bajo, ¿verdad? Ok, ok, repasando, ¿verdad? Tenemos una tendencia, ¿verdad? Alcista clara, entonces estamos buscando una reversión de tendencia porque vemos que, ¿verdad? Que el cash flow, ¿verdad? Se está reduciendo, ¿verdad? Ya está dejando de entrar dinero, ¿verdad? Y hay divergencias claras. Pero en ese momento no entramos, ¿verdad? Vamos a buscar el momento, ¿verdad? Oportuno para entrar, que es cuando se da el change of character, o sea, se rompe este bajo de acá y hace un cambio de estructura. Entonces en este momento, ya que se hizo cambio de estructura, entonces yo ya estoy buscando ventas. ¿Dónde voy a buscar venta? Donde encuentro un fair value gap, ¿verdad? En este caso lo encontré acá, mi stop loss está por encima de la vela, y en este caso, ¿verdad? Hay una reacción, ¿verdad?
y yo entro, ¿verdad?, con cualquiera de estos dos triggers, ¿verdad? Y en ese momento, ¿verdad?, se da, ¿verdad?, el movimiento, ¿verdad?, porque ya hay un cambio de tendencia, entonces estamos operando con seguridad ese cambio de tendencia. Un ejemplo más, pero sin antes, ¿verdad?, explicar que es esta estrategia, ¿verdad?, la utilizo, ¿verdad?, en todas las temporalidades arriba de 15 minutos. En este caso, ¿verdad?, se busca, ¿verdad?, el cambio de estructura eh, para buscar, ¿verdad?, una reversión de tendencia. Claro, nosotros podemos seguir operando, ¿verdad?, los triggers, ¿verdad?, a favor de la tendencia, eh, sabiendo, ¿verdad?, esperando, ¿verdad?, que se creen nuevos máximos. Pero ¿qué pasa? A veces, ¿verdad?, estamos tan concentrados en pensar, ¿verdad?, que hay divergencias que se están formando y estamos pensando en operar esas divergencias porque nos creemos más listos que el mercado. Entonces pensamos que en este momento de acá eh, el precio va a seguir bajando y en realidad me sigue creando nuevas divergencias. Es por eso, ¿verdad?, que estoy explicando este setup, ¿verdad?, para poder identificar, ¿verdad?, con forma clara el cambio de tendencia. Mientras tanto, ¿verdad?, si estamos en una tendencia alcista, ahora podemos ir operando cada trigger, eh, eh, esperando, ¿verdad?, que siga generando nuevos máximos hasta que ya empieza a generar divergencias, ¿verdad? En ese momento empezamos, ¿verdad?, a darle vuelta, ¿verdad?, a nuestra mentalidad y empezamos a buscar cortos. Ok, vamos a buscar otro ejemplo, ¿verdad?, y terminamos el video. Esto es en Ethereum en la temporalidad de 15 minutos. Podemos ver, ¿verdad?, cómo se llevó la liquidez de este bajo, ¿verdad? Cómo se llevó la liquidez de este bajo. En este caso, ¿verdad?, estamos viendo cómo el cash flow, ¿verdad?, está empezando, eh, que quiere pasar a verde, ¿verdad? Pero no nos vamos a sumar a un movimiento, ¿verdad?, hasta que tengamos un cambio de estructura. En este caso el cambio de estructura se nos dio acá, ¿verdad? Se nos dio el cambio de estructura. Entonces ahora buscamos, ¿verdad?, llenar este eh, por así decirlo, esta ineficiencia del precio, este fair value gap, que podemos encontrar que nuestro gap, ¿verdad?, está en esta zona. Incluso podemos ayudarnos, ¿verdad?, de Fibonacci, ¿verdad?, para poder ver dónde el precio va a llegar a buscar, ¿verdad?, dónde va a reaccionar. Y podemos, ¿verdad?, en este caso nuestro 0.60, nuestro nivel Fibonacci 0.618, ¿verdad?, cuadra exactamente con en nuestra zona, ¿verdad?, donde tenemos un fair value gap. Entonces en este punto, ¿verdad?, nosotros pudiéramos buscar posiciones, ¿verdad?, en, en, en largo, poniendo nuestros stop loss, ¿verdad?, aquí por debajo de donde se produce, ¿verdad?, nuestro imbalance. Probablemente vamos a ir a buscar, ¿verdad?, esta liquidez de acá, ¿verdad?, porque en este momento aquí teníamos, ¿verdad?, una zona eh, de oferta, porque había un order block acá, ¿verdad? Pero como ven, nosotros no estamos operando Smart Money como tal, pero sí lo usamos como referencia para tomar profit en caso de order blocks, etcétera.
Y ok, aquí por ejemplo, si hubiéramos entrado, Market Cipher nos da, ¿verdad? Nos marca una divergencia, ¿verdad? Un trigger y hay un cambio el cash flow, ¿verdad? Está aumentando y está pasando de rojo a verde. En este caso, ¿verdad? Hubiera sido una entrada válida que nos hubiera dejado mucho beneficio. Solamente, ¿verdad? Espero que les haya gustado el video, ¿verdad? Y pues más que todo, ¿verdad? Estoy recapitulando, ¿verdad? Información que por mi cuenta me ha costado aprender, ¿verdad? Y he encontrado información regada de muchas fuentes, ¿verdad? Y he tratado de quedarme, ¿verdad? Con una metodología sencilla, ¿verdad? Y aplicar los conceptos que sean eh, más fáciles de interiorizar. Y en este caso resulte práctico, ¿verdad? De aplicar para tener, ¿verdad? Una metodología clara y reglas definidas a que seguir.